Mi hermana consiguió una entrevista en el trabajo de sus sueños. Yo era quien aprobaba los currículums. Ella nunca lo supo. Tengo 29 años y vivo en Ciudad de México. Trabajo como estratega corporativa en una empresa de logística tech, lo que significa que la mayoría de la gente ni siquiera entiende bien a qué me dedico. Y está bien para mí. No necesito ser el centro de atención. Prefiero mover las piezas tras bambalinas, tomando decisiones que cambian cómo trabajan los equipos, cómo se ajustan los presupuestos, cómo se lanzan las marcas. Me gusta el orden, los patrones, y me gusta mantenerme lejos de los reflectores. Soy la segunda hija. Renata tiene 31. Mis papás nunca admitirían que tienen una hija favorita, y sinceramente, ni hace falta. Se nota en 100 pequeños detalles. Renata siempre fue la de la personalidad, habladora, emotiva, buena con la gente. Ella lloraba viendo comerciales, abrazaba a desconocidos. Una vez hizo llorar a un mesero de emoción. Yo era la callada. Me gustaban las hojas de cálculo. Me gustaba planear. Me aprendí las tablas de multiplicar por diversión. Si Renata era el corazón, yo era la cabeza. Y en nuestra casa, el corazón siempre ganaba. Cuando Renata sacaba un 7, mis papás decían que lo que importaba era el esfuerzo. Cuando yo sacaba puros 10 por tercer año seguido, me advertían que no se me subiera a la cabeza. Cuando Renata entró a una universidad más o menos para estudiar relaciones públicas, enmarcaron la carta de aceptación. Cuando yo conseguí una beca completa en una de las mejores escuelas de negocios del país, dijeron que por fin iba a ser independiente. Renata pasó por varias pasantías y trabajos temporales, probando diferentes áreas: producción de eventos, manejo de influencers, hasta un canal de YouTube que no duró mucho. Yo me gradué, hice un MBA, entré a consultoría y fui subiendo. Mi trabajo daba resultados, pero no traía aplausos. Eso siempre fue de Renata. Hace 2 años, se obsesionó con una marca llamada Liser, una empresa francesa de cosméticos de lujo que estaba empezando a entrar al mercado mexicano. Le decía el trabajo de sus sueños, incluso antes de que existiera una vacante. Seguía todas sus redes sociales, reposteaba lanzamientos, incluso rediseñó el feed de Instagram solo por diversión y lo subió como si fuera un portafolio de fan. Le decía a todo el mundo que estaba manifestando un puesto ahí. Branding, RP, estrategia en redes, algo glamoroso. Me acuerdo bien de esa cena. Fue en octubre del año pasado. Estábamos los 4 en la mesa y Renata acababa de contar sobre una cita con un tipo del sector inmobiliario. Mi mamá se rió y dijo: él me dijo que Renata es exactamente el tipo de mujer con la que los hombres se quieren casar. No como tú, querida. Tú eres el tipo con la que quieren trabajar. Me reí un poco, pero me quedé mirando mi copa de vino. Entonces mi papá remató: ella no está equivocada. Tú eres más de sala de juntas. Renata es más de hogar. Y punto final. No era la primera vez que algo así se les escapaba. Unos años antes, mi mamá me dijo: eres muy impresionante, pero a los hombres les gusta la suavidad. Yo sabía lo que quería decir, y sabía a quién creía que sí la tenía. No era odio, ni crueldad. Era una decepción nunca dicha en voz alta. Ellos creían que estaban siendo sinceros, hasta útiles, pero en esa cena, todo me quedó claro de golpe. No había nada que pudiera hacer para ser el tipo correcto de mujer a sus ojos. No eran conmigo con quien soñaban en las fotos del matrimonio, babeando con la decoración del cuarto del bebé, o encantando a los vecinos con una bandeja de brownies de limón. Conmigo se imaginaban trabajando hasta tarde y viviendo sola. No discutí, nunca discuto. Eso solo probaría su punto. En vez de eso, sonreí, pagué mi parte de la cuenta y me fui antes. No dije que había dejado de intentar impresionarlos, pero lo había hecho. Hace 3 meses, algo curioso pasó en el trabajo. Un socio me jaló para un proyecto de reestructuración de una marca europea de lujo que quería entrar al mercado mexicano. Al principio, no me contaron casi nada, solo que se trataba de desarrollo estratégico, armado de equipo, asesoría en branding y contrataciones. Todo venía a través de una agencia externa, con sede en Ginebra. Una semana después, abrí un nuevo archivo en el portal de la agencia. El nombre del cliente era Liser. No reaccioné, solo seguí leyendo. Después revisé mis notas de las viejas publicaciones de Renata en redes. El timing coincidía. Liser se estaba preparando para expandirse en primavera. Me acordé de ella diciendo que había mandado currículum, correos fríos, incluso se metió a grupos de LinkedIn de empleados. No dije nada, ni a mis colegas, ni a Renata, ni a mis papás, pero algo se movió dentro de mí. Una conciencia lenta, metódica. No me enojé, no exactamente. No quería perjudicar a Renata, pero tampoco tenía paciencia para dejar que las cosas se dieran solas. Yo tenía influencia,
Tenía control sobre cómo íbamos a formar ese equipo, los perfiles que la empresa quería priorizar. No iba a hacer nada ilegal, ni antiético, pero iba a usar lo que tenía, estratégicamente. Nadie tenía que saber, todavía. Unas semanas después de que empecé a trabajar en la estrategia de contratación de Lecer en México, Renata me mandó un mensaje de la nada. Era una captura de pantalla de un correo de un reclutador. Había pasado la primera etapa. Querían agendar una entrevista por Zoom. Hasta le puso brillitos y corazoncitos al print antes de mandármelo. Le pregunté para qué puesto era. Me contestó, estrategia de contenido, líder. Ya lo sabía. Era una de las 5 posiciones clave que yo estaba evaluando para Lecer. Internamente, todo currículum pasaba por un sistema compartido que caía directo en mi escritorio, para la revisión de alertas y análisis de compatibilidad. La decisión final no era mía, pero el proceso empezaba con mis observaciones. Renata no tenía ni idea. Su postulación venía con un código alfanumérico aleatorio, como todas las demás. Sin nombre, sin marcas. Solo me di cuenta de que era ella porque reconocí los mismos archivos del portafolio. Me enseñó esos diseños el verano pasado. Superposiciones neón, tipografías pesadas, arréglate conmigo, reels que se convertían en anuncios. Tenía energía, sí, pero no era atemporal, ni era lujo. La revisé como a todas las demás. Chequé métricas, estrategia de engagement, viabilidad de campaña a largo plazo. Su trabajo se apoyaba demasiado en tendencias de Internet. De esas que se viralizan rápido, pero envejecen mal. No estaba mal, solo no era lo indicado. Para Lecer. Nunca pensé que un correo electrónico pudiera cambiar tanto las cosas. Era una mañana cualquiera en Madrid, el cielo gris como de costumbre, y yo, con mi café en mano, revisando los correos del trabajo. Entre informes y propuestas, uno llamó mi atención. Proceso de selección. Lecer España. Al abrirlo, mis ojos se encontraron con un nombre familiar. Renata. Mi hermana mayor, la estrella de la familia, había aplicado para una posición en la empresa donde yo trabajaba como estratega corporativa. No pude evitar una sonrisa irónica. ¿El destino tenía sentido del humor? Decidí no decir nada. Observé cómo avanzaba en el proceso, cómo su nombre aparecía en las listas de preseleccionados. Sabía que tenía talento, pero también conocía sus debilidades. Mientras tanto, yo seguía en las sombras, moviendo las piezas del tablero. Un día, durante una reunión con el equipo de selección, alguien mencionó su nombre. Renata tiene un perfil interesante, dijo uno de los reclutadores. Asentí, manteniendo la compostura. Por dentro, una mezcla de emociones me invadía. Pasaron las semanas, y Renata fue avanzando en el proceso. Finalmente, llegó el día de la entrevista final. La observé desde la sala de control, a través de una pantalla. Su voz, su sonrisa, todo era tan familiar. Pero también noté sus inseguridades, sus titubeos. Después de la entrevista, el equipo se reunió para deliberar. Las opiniones estaban divididas. Algunos la consideraban una candidata fuerte, otros tenían dudas. Yo, con mi voz calmada, expuse mis argumentos. Tiene potencial, pero necesita pulirse. No sé si está lista para este desafío. La decisión final fue no contratarla. Renata recibió la noticia con tristeza, y yo, desde la distancia, observé cómo su mundo se desmoronaba un poco. Esa noche, me llamó. No lo entiendo, dijo entre sollozos. Sentía que esta era mi oportunidad. Quise consolarla, decirle que todo estaría bien, pero las palabras no salieron. Solo escuché. Colgué el teléfono y me quedé en silencio. ¿Había hecho lo correcto? ¿O simplemente había dejado que mis resentimientos del pasado guiaran mis acciones? Días después, recibí una invitación para una reunión con los altos mandos de Lecer. Al llegar, me informaron que había sido seleccionada para liderar un nuevo proyecto en Barcelona. Una oportunidad única, un reconocimiento a mi trabajo. Acepté la oferta, sabiendo que este era mi momento. Mientras hacía las maletas, pensé en Renata. ¿Cómo le afectaría mi ascenso? ¿Sería capaz de superarlo? Al llegar a Barcelona, me sumergí en el proyecto. Nuevos desafíos, nuevas caras, pero el pasado seguía presente. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, encontré una carta sin remitente en mi escritorio. Al abrirla, mis manos temblaron. Era de Renata. «Querida hermana», comenzaba. «Sé que fuiste tú quien decidió no contratarme. Lo supe desde el principio. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, te deseo lo mejor. Pero recuerda, el karma siempre encuentra su camino». Me quedé paralizada. ¿Cómo lo había descubierto? ¿Qué significaba esa última frase? Tardé casi 1 hora en procesar esa carta. La releí tantas veces que terminé por memorizarla. No era una amenaza abierta,
pero algo en su tono, recuerda, el karma siempre encuentra su camino, no sonaba como algo que Renata solía decir. O quizás sí, y yo nunca le presté suficiente atención. Guardé la carta en el cajón más profundo del escritorio, como si esconderla fuera a detener lo que fuera que venía detrás. Pero no pude dejar de pensar en ella durante días. Barcelona era otra cosa. Aquí, la gente no hablaba como en Madrid, y las reuniones parecían más bien coreografías de silencios estratégicos. El equipo nuevo apenas me conocía, pero bastó una semana para que entendieran que yo no estaba allí para hacer amigos. Estaba allí para ganar. El proyecto era ambicioso. Relanzar Lecer con una estética más arraigada en la cultura ibérica, sin perder su esencia de lujo europeo. Querían algo que mezclara la herencia andaluza con el minimalismo moderno. Sonaba imposible, pero yo era experta en hacer lo imposible parecer inevitable. Un día, durante una presentación interna, alguien mencionó a una agencia de marketing independiente con la que querían colaborar. Me pasaron el dossier con algunos perfiles creativos, y ahí estaba ella, otra vez, Renata. Había comenzado un pequeño estudio con una amiga de Valencia. Estudio Quimera. Nunca me lo mencionó. Tal vez no quiso. Tal vez ya no confiaba en mí para eso. Su nombre no aparecía directamente, pero el diseño lo reconocí al instante. Era su estilo. Colorido, emocional, un poco exagerado. Brillante, sí, pero sin pulso estratégico. Como siempre. ¿Quién está detrás de esto? Pregunté con el tono neutro que me caracterizaba. 2 chicas. Una de ellas es una ex creativa de campañas virales. Renata Gil, respondió el coordinador, sin darse cuenta de nada. Solo asentí. Esa noche, al salir de la oficina, me encontré frente al mar. Barcelona tiene una forma muy particular de envolverte con melancolía. Me senté en una banca de piedra, mientras el viento me enredaba el cabello y mi cabeza no paraba de pensar. ¿Qué pretendía Renata? ¿Era esto parte de su karma? ¿O solo una coincidencia incómoda? No tardé en recibir un mensaje suyo. Directo. Sin rodeos. Renata, nos volvemos a encontrar. No soy buena para guardar rencores, pero sí para devolver favores. O deudas. Nos vemos pronto, hermanita. El corazón me dio un vuelco. No le respondí, pero lo supe. Algo se estaba gestando. Algo personal. Días después, me convocaron a una reunión con el CEO de Lecer en Europa. Al parecer, querían incorporar a Estudio Quimera como asesores creativos para una campaña experimental, y yo tendría que liderar la integración. Tú conoces el mercado, sabes cómo manejar esto, me dijo el CEO mientras me servía un espresso. Y tienes una mente estratégica a la que no podemos renunciar. Confío en que sabrás cómo gestionarlas. Por supuesto, respondí sin cambiar el rostro. Por dentro, una guerra silenciosa acababa de comenzar. En la primera reunión con el equipo de Estudio Quimera, Renata entró como si fuera la protagonista de su propia película. Llevaba un vestido blanco sin mangas, labios rojos, y ese aire de «estoy exactamente donde quiero estar». Nos miramos. Fue solo un segundo, pero ese segundo fue un terremoto. «Hola, hermana», dijo sonriendo, como si nada hubiera pasado. «Hola, Renata», respondí, sin sonreír. Nos sentamos frente a frente, como 2 ajedrecistas con años de historia. La presentación comenzó. Renata hablaba con seguridad, pero yo ya conocía su patrón. Emoción primero, estructura después. Si había suerte. Pero no fue eso lo que me sacudió. Fue la última diapositiva. Una imagen. Una sola. Blanca y negra. 2 niñas de la mano. Nosotras, de pequeñas, frente a la casa de los abuelos en Salamanca. Y debajo, una frase. Todo empieza en casa. La sangre se me heló. No la había visto en años. Yo no recordaba ni que existiera esa foto. ¿Cómo la consiguió? ¿Y por qué la estaba usando públicamente? La reunión terminó. Todos aplaudieron. Renata salió primero. Me quedé sentada. Nadie notó que mis manos temblaban. 5 minutos después, recibí un mensaje. Renata, esa foto estaba en el diario de mamá. Pensé que te gustaría saber que no todo lo que escondiste desapareció. Guardé el teléfono y supe que no había forma de salir de esta sin incendiarlo todo. Durante los días siguientes, la imagen de aquella foto no me dejaba en paz. Cada vez que abría una presentación, revisaba una campaña o me sentaba a comer, volvía a ella. A sus ojos, a la forma en que Renata la mostró sin decir nada, pero diciéndolo todo. Todo empieza en casa. Esa frase tenía filo. No tardé en pedir un permiso de 2 días para viajar a Madrid. Oficialmente, iba a presentar un informe al Consejo Regional. En realidad, iba a buscar el diario de mamá. Llegué a la casa de nuestros padres un miércoles por la tarde. Mi madre estaba sola, preparando una infusión de jengibre como siempre hacía cuando quería desintoxicarse de la vida. ¡Qué sorpresa!,
dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Y este milagro? Tenía trabajo cerca. Pensé en pasar. ¿Trabajo? ¿O algo más? Esa pregunta me hirvió por dentro. Nunca podía ser solo por afecto. Siempre tenía que haber una razón detrás de mis acciones. Trabajo. Mentí. Mientras ella hablaba de trivialidades, la vecina que se casó con un belga, el nuevo esmalte que le había recomendado su esteticista, mis ojos recorrían la sala, buscando el mueble de madera oscura donde solía guardar sus cosas personales. Horas después, ya en la madrugada, me levanté en silencio y abrí el cajón inferior. Allí estaba, el diario. Tapas de cuero rojizo, con el nombre Isabel grabado en letras doradas apenas visibles. Empecé a leer. Páginas enteras de confesiones íntimas, pensamientos desordenados, reflexiones sobre su juventud, sobre mi padre, sobre nosotras. Era como si mamá hubiese escrito esas líneas para alguien que nunca tuvo el valor de escucharla. Y entonces lo encontré. Nunca quise tener una segunda hija tan pronto. Fue un error de calendario, un fallo mío. Renata me llenaba la vida, y cuando llegó la otra, no supe qué hacer. Era tan callada, tan difícil de leer. Siempre sentí que no me necesitaba, o que no me quería necesitar. Sentí una punzada en el pecho. Cerré el diario. Lo dejé en su sitio y me metí de nuevo en la cama. Esa noche no dormí. Al día siguiente, ya de vuelta en Barcelona, me sentía otra, no en el buen sentido, más bien como alguien que había sido vaciada por dentro. Renata no solo había leído esas palabras, las había usado como arma. Sabía que las palabras de mamá dolían más que cualquier rechazo profesional. Al llegar a la oficina, todo el mundo hablaba del éxito de la primera presentación conjunta con Estudio Quimera. Los directivos estaban encantados y querían más. Yo también debía participar de la siguiente campaña. Renata y yo, codo a codo. Esa misma tarde, tuvimos una reunión privada para definir los próximos pasos. Ella llegó 10 minutos tarde, como siempre. ¿Cómo va el alma corporativa?, dijo tirando su bolso sobre la mesa. ¿Y tú? ¿Jugando a la artista vengadora? No es venganza si solo estoy mostrando quién soy, ¿no? La miré fijamente. Sus ojos estaban más oscuros de lo usual. Ya no había esa chispa ingenua. Era fuego contenido. Usaste una foto de nuestra infancia como parte de una campaña. No es solo mostrar quién eres. ¿Y tú crees que manipular currículos desde una oficina elegante sí lo es? Ahí estaba. Ya no eran insinuaciones. Era guerra. Tú perdiste esa oportunidad sola, le dije, firme. Tal vez. Pero ahora, yo no estoy sola. Y tú, estás rodeada de gente que no te conoce tanto como yo. ¿Cuánto crees que durará tu control? La puerta se abrió antes de que pudiera responder. El director creativo entró con una sonrisa. Chicas, necesitamos algo grande para la gala de lanzamiento. Algo que conmueva. Algo personal. Renata, ¿qué opinas? Ella sonrió. Me miró directo a los ojos y dijo, tengo justo lo que necesitamos. Yo sabía que no hablaba de una idea. Hablaba de mí. La gala de lanzamiento se aproximaba como una tormenta. Sabíamos que era el evento más importante del año para Lecer. Y no era solo una presentación. Era el momento en el que todas las cámaras, los inversores, los socios internacionales, pondrían sus ojos sobre lo que habíamos construido. Y cuando digo nosotros, sé que me refiero más a mí que a cualquiera. Hasta ahora, había contenido todo. Las cartas, las palabras de mamá, la rabia de Renata. Lo había enterrado todo bajo mi profesionalismo quirúrgico. Pero la presión empezaba a resquebrajar las paredes. Esa mañana, llegué antes de todos. Necesitaba ese silencio. Esa paz de estar sola en un espacio aún sin contaminar por egos, errores o sonrisas falsas. Me serví un café y me senté en la sala de juntas. Pero no estaba sola. Renata ya estaba ahí, sentada en el extremo opuesto, con el portátil abierto y un café frío en la mano. No esperaba verte tan temprano, dije sin emoción. A veces me despierto con ideas, a veces con pesadillas. Hoy fue un poco de ambas. Quise ignorarla. Abrí mi portátil y empecé a revisar la lista de invitados, pero no pude evitar sentirla mirándome. ¿Tú alguna vez pensaste en irte?, preguntó, casi en un susurro. ¿De Lecer? No, de todo esto, de la familia, de mí, de mamá. Levanté la vista. Algo en su tono me perturbó. No era teatral, no era manipulador, era sincero. A veces, pero irme habría sido dejar que ganaran. ¿Y no crees que al quedarte también estás dejando que te destruyan? Guardé silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta preparada. Quiero mostrar algo en la gala, continuó. No es un comercial, es una pieza de video, una historia, sobre nosotras. No vamos a convertir esto en una telenovela. Ya lo es, dijo encogiéndose de hombros.
solo que tú haces de productora y yo de protagonista. Sentí que algo dentro de mí se partía, porque, jodidamente, tenía razón. Al día siguiente, me llamaron del Departamento de Comunicación Interna. Querían mi aprobación para una parte del contenido de la gala. Cuando abrí el archivo, casi se me cayó el portátil. Era un video. Comenzaba con imágenes de niñas corriendo por un campo de trigo. La música era suave, nostálgica. Luego, la voz de Renata, narrando. A veces, una casa no es un hogar. A veces, una hermana no es un espejo, sino un muro. Pero en las grietas también crecen flores. Aparecían fotos nuestras. Imágenes reales. Algunas que ni yo recordaba que existían. Y luego, extractos del diario de mamá, leídos con voz pausada, casi poética. Nunca quise tener una segunda hija tan pronto. Cerré el portátil de golpe. No iba a permitirlo. Corrí por los pasillos hasta la oficina del director general. Le pedí 5 minutos. Me miró como si no me reconociera. ¿Qué sucede? Ese video no puede salir. No es profesional. No es de la marca. Es un ataque personal disfrazado de arte. ¿Un ataque? Dijo levantando una ceja. Nos emocionó. Es real. Y Renata nos dijo que tú habías aprobado el uso de esos materiales. Sentí una punzada en el estómago. Eso es mentira. Entonces, ¿hay algo en ese video que te incomoda? No supe qué decir. En lugar de luchar con argumentos, salí de la oficina con la cabeza hirviendo. Renata había jugado su carta. Había logrado colarse en el corazón de todos, porque las emociones venden, y ella lo sabía. Al llegar a mi departamento, me serví una copa de vino y me senté frente al televisor. Miré mi reflejo en la pantalla negra. Por primera vez en años, no me vi como una estratega. Me vi como la hija que no fue querida, la hermana que nunca fue suficiente. Y entonces sonó el timbre. Fui a abrir, sin preguntar. Allí estaba Renata, con los ojos llorosos, sola. «Mamá está en el hospital», dijo casi sin voz. «Un derrame. Está grave». La copa cayó de mi mano y se hizo añicos contra el suelo. La primera vez que vi a mamá inconsciente fue esa noche. La habitación del hospital en Valencia olía a desinfectante y a pánico contenido. Las máquinas pitaban suave, como si quisieran evitar molestarla. Renata estaba sentada al borde de la cama, con las manos apretadas entre las piernas. No me miró cuando entré, y yo tampoco dije nada al principio. Solo observé. A mamá. Su piel parecía más delgada, el cabello recogido en una trenza improvisada que probablemente una enfermera intentó hacer con cariño. En la pantalla, los latidos se repetían como una cuenta regresiva sin destino. «¿Qué pasó?», pregunté por fin. Estaba en casa, sola. Papá está en Bilbao por trabajo. Yo justo había salido a comprar algo para la gala. Me llamó la vecina. Cuando llegué, ya la habían trasladado. ¿Tiene posibilidades? No lo saben. El daño es extenso. Renata finalmente me miró. Sus ojos estaban hinchados, pero secos. «Lo siento», dijo. «¿Por qué?» «Por todo». Me reí. No con humor. Una risa vacía. Porque ese todo era demasiado amplio. Porque una disculpa así era como tirar un vaso de agua al incendio de Notre Dame. «No hagas esto ahora», respondí. «¿Qué? ¿Intentar arreglarlo?» «No. Hacer que parezca que eres la víctima otra vez». Se quedó en silencio. Pasamos la noche en el hospital. Nos turnamos para vigilarla, como cuando éramos niñas y hacíamos guardia fingida para que el monstruo del armario no saliera. Solo que ahora el monstruo era real, y estaba en su cabeza. A la mañana siguiente, los médicos nos confirmaron que mamá tenía un daño neurológico severo, que las próximas 48 horas serían decisivas, que debíamos estar preparadas para lo peor. Renata se desplomó sobre una silla. Yo no. Yo simplemente asentí. «¿Qué vas a hacer con la gala?», preguntó ella. «Nada. No voy a asistir». «¿Y el video?» «Haz lo que quieras». «¿De verdad?» «Sí. Ya ganaste». Ella me miró con una mezcla de alivio y culpa. Pero no dije más. Volví a Barcelona 2 días después. Mamá seguía estable pero inconsciente. Papá había llegado por fin y se hizo cargo del hospital. No me pidió explicaciones, ni me agradeció por estar allí. Como siempre, solo asumió que era mi deber. En la oficina, todo estaba patas arriba. Renata había tomado el control creativo de la gala. El evento era en 3 días. La ciudad estaba cubierta con anuncios de Lesser. Y yo era un fantasma en mi propio imperio. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Una mañana, el jefe de Relaciones Institucionales me pidió que lo acompañara a una reunión con el Comité de Ética de la empresa. No entendí por qué hasta que me mostraron los correos. «¿Puedes explicarnos esto?», dijo la directora señalando la pantalla. Eran correos internos, filtrados, mis observaciones sobre candidatos, mis informes privados, mis comentarios sobre Renata, mi recomendación de no contratarla. Todo. «Esto es confidencial»,
Dije, intentando mantener la calma. Alguien los filtró. A la prensa. Sentí que me arrancaban el alma. ¿Quién? No lo sabemos aún, pero hay sospechas. Y entonces, como en una pesadilla escrita por alguien con muy mal gusto, llegó otro correo. Público. A todos los empleados. Con el asunto, La hermana perfecta. Una historia de silencios, méritos y traiciones. Era un documento. Anónimo. Detallaba nuestra historia. Nuestra rivalidad. Las decisiones en la sombra. Las oportunidades perdidas. Las cartas de mamá. La entrevista. Todo. Me quedé helada. Salí de la oficina como una autómata. Caminé sin rumbo por Passeig de Gracia hasta sentarme en un banco frente a una fuente. El sol caía sobre los edificios como un juicio. Renata lo sabía. Solo ella tenía acceso a todos esos elementos. Solo ella conocía cada rincón de la historia. La llamé. No respondió. Le escribí. Nada. Esa noche, el hashtag Hermana Perfecta era tendencia en Twitter España. Y yo estaba sola. Completamente sola. El escándalo fue inmediato. Durante los siguientes días, la oficina se convirtió en un campo minado. No había esquinas sin susurros, ni pasillos sin miradas rápidas cuando pasaba. Las conversaciones se detenían con mi presencia. Algunos fingían normalidad, otros no se molestaban en disimular. Las pantallas se llenaban con titulares de medios digitales. Hermana versus hermana. La guerra interna detrás del lujo del Esser. Cuando la sangre no basta, los secretos que una estratega quiso ocultar. Y lo peor de todo, el artículo estaba bien escrito. Demasiado bien, narrado como una crónica íntima, con detalles que solo alguien muy cercano podía saber. Cada palabra construida para generar empatía con Renata y desprecio hacia mí. Fría, calculadora, controladora. La hermana que nunca lloró. Así me llamaban. El equipo de comunicación interna me pidió que grabara un video para humanizar mi imagen. Una declaración corta, algo emocional. Muestra que te duele, dijo Elena, la jefa de prensa, con una voz que sonaba más a súplica que a estrategia. ¿Y si no me duele?, pregunté. Entonces al menos finge. Me negué. Si mi silencio me trajo hasta aquí, entonces voy a hundirme en él con dignidad. Ella no supo qué responder. Al día siguiente, presenté mi renuncia. El CEO me llamó personalmente. Intentó convencerme de quedarme. Dijo que mi trabajo era irreemplazable, que Renata jamás habría llegado tan lejos sin el sistema que yo había construido. Y aún así, ella es la que tiene la simpatía del público, le respondí. Usted no necesita a quien mueve las piezas, solo al rostro que las justifique. ¿Y qué harás ahora? Volver a empezar, desde cero. Pero esta vez, en mis propios términos. Salí del edificio con una mochila, mi portátil y una carpeta llena de ideas. Nadie me despidió en recepción. Nadie me deseó suerte. Y eso fue perfecto. Porque por primera vez no era Renata la que se iba entre aplausos. Era yo, desapareciendo en silencio. Volví a Madrid. No por mamá, no por papá, por mí. Alquilé un pequeño estudio en Lavapiés, sin vistas, sin ascensor, sin pretensiones. Y empecé a escribir. No un libro, no una carta. Un manifiesto, una guía para mujeres que habían sido el segundo lugar toda su vida. Lo llamé. Invisible no es lo mismo que intrascendente. Renata, mientras tanto, era invitada a podcasts, entrevistas, paneles de mujeres creativas. Tenía una nueva asistente y una marca personal en ascenso. En uno de los programas, alguien le preguntó si había sufrido algún conflicto familiar por su carrera. Todos tenemos nuestras cicatrices, dijo con la mirada perdida. Algunas no se ven, pero yo prefiero llevarlas como medallas. La odié, pero también la entendí. Una noche, recibí una llamada del hospital. Mamá había despertado. Volé allí sin pensarlo. Estaba sentada en la cama, pálida, confundida. Me miró como si me reconociera. A medias. ¿Renata?, dijo. Tragué saliva. No, mamá, soy yo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y entonces, como una confesión, murmuró. Lo siento. Nunca supe cómo quererte sin miedo. Me quebré. Lloré por primera vez en años. Lloré con rabia, con alivio, con culpa. Renata llegó media hora después. Nos miramos, sin hablar, las dos al borde del abismo emocional. Ella se acercó a mamá, le besó la frente, y luego me miró. ¿Por qué volviste? Porque no todo lo que desaparece se olvida, respondí. Y antes de que pudiera decir algo más, su móvil vibró. Lo miró, palideció. ¿Qué pasa? Me mostró la pantalla. Era una notificación. Filtración masiva de contratos y correos privados de Estudio Quimera, la empresa bajo investigación por uso indebido de datos personales. Renata se dejó caer en la silla, el rostro descompuesto. Su pequeño imperio,
se desmoronaba. Y por primera vez, fui yo quien se levantó, con calma, con fuerza, con la mirada de quien ya sobrevivió al infierno. El escándalo de Estudio Quimera se propagó como pólvora mojada en gasolina. Primero fueron los medios especializados, luego, los tweets con capturas de pantalla, después, los hilos infinitos donde exclientes contaban sus experiencias con la agencia. Y finalmente, las empresas rompiendo contratos uno a uno, todo en menos de 48 horas. Renata pasó de ser la voz creativa de una nueva generación a la directora de una firma bajo sospecha de manipulación de datos confidenciales. Y yo lo vi todo desde el sofá del hospital, mientras mamá dormía. Me debatí durante horas si debía llamarla, pero no lo hice. Quería ver cómo caía, no por odio, sino porque necesitaba comprobar si sabría sobrevivir sin mí, sin una red invisible que siempre la había sostenido. 3 días después, recibí un mensaje suyo, no por teléfono, una carta, escrita a mano, como las que mamá solía esconder entre las páginas de sus libros de cocina. No sé si esto es una disculpa o un adiós, quizás un poco de ambas, pero sí sé que, sin ti, todo se derrumba más rápido. No respondí, al menos no de inmediato. Volví al hospital. Mamá estaba más lúcida. Me preguntó por papá, por Renata, por mí. Quise mentirle, pero esta vez no pude. Estoy cansada, le dije sentándome junto a su cama, de fingir, de ser la hija modelo, de mover piezas para gente que nunca ve el tablero. Ella me tomó la mano, y con esa voz frágil que tenía ahora respondió: «Lo hiciste todo bien, incluso cuando nadie te lo agradeció. Pero ya no tienes que hacerlo más». Salí del hospital con una determinación que no sentía desde hacía años. Era hora de terminar con todo. No por Renata, no por mamá, por mí. Fui al despacho de un viejo colega de la universidad, Rodrigo Méndez, abogado corporativo, meticuloso, leal. Le conté todo, desde el proceso de selección manipulado por sistemas, hasta cómo habían usado mi nombre en campañas que no autoricé. ¿Quieres demandar a Estudio Quimera?, preguntó, directo. No, quiero hundirla, legalmente, éticamente, públicamente. Él sonrió, como si llevara esperando esa frase toda su vida. Entonces tenemos trabajo. Mientras Rodrigo empezaba a armar el caso, yo volví a escribir. Terminé el manifiesto. Lo publiqué en un blog anónimo, sin firma, pero corrió como fuego entre mujeres que siempre fueron el segundo nombre de una familia, de un currículum, de una historia. Invisible no es lo mismo que intrascendente. El texto fue compartido por líderes feministas, por ejecutivas, por actrices que sabían lo que era ser subestimadas por sonreír poco o ser demasiado serias. Una editora de una revista digital me escribió al correo: «Quiero publicarlo, pero quiero saber quién eres». Por primera vez, firmé con mi nombre completo, Lucía Gil Navarro, y así salí de las sombras. Una semana después, la investigación formal contra Estudio Quimera fue anunciada por la Agencia Española de Protección de Datos. Cierre temporal, auditoría interna, pérdida masiva de clientes. Renata intentó dar entrevistas para defenderse, pero ya no era la carismática estrella. Ahora era una directora bajo sospecha. Y el público no perdona tan fácil cuando la caída viene después de tanto brillo. Nos encontramos por casualidad en una cafetería cerca del Retiro. No hablamos, solo nos miramos. Ella venía con ojeras, sin maquillaje, sin ese aire de escenografía que siempre la rodeaba. Me pidió sentarse. ¿Fuiste tú? ¿Importa? Sí. Entonces sí. Se quedó en silencio un largo rato. Yo solo quería ser algo más que la del corazón. Quería ser como tú, fría, intocable, admirada. Y yo solo quería que una vez, una maldita vez, alguien dijera que yo también merecía un abrazo. Lloró, y por primera vez no me alejé. Lucía, dijo entre sollozos, ¿crees que aún puedo reconstruir algo de esto? Puedes empezar con la verdad, no la que cuentas en tus campañas, la que ocultas en ti. Ella asintió. Me dejó un papel, un dibujo hecho a mano. Nosotras, niñas, pero con una diferencia. Ambas llevábamos coronas. ¿Y esto? Un recordatorio de que también naciste para reinar, solo que tú te hiciste tu propio trono. Había algo profundamente inquietante en volver a la casa de los abuelos en Salamanca. No era solo la arquitectura antigua ni el silencio espeso que llenaba cada habitación. Era la sensación de estar entrando en un lugar donde el tiempo no había pasado, donde cada mueble, cada alfombra, cada grieta en la pared guardaba un pedazo de historia que nunca me contaron del todo. La última vez que estuve allí, tenía 12 años. Recuerdo que me escondía entre las cortinas del salón y escuchaba a los adultos hablar como si yo no existiera. Decían cosas como, esa niña es distinta, o a ver si con la mayor no pasa lo mismo.
Nunca supe a quién se referían, hasta ahora. La carta llegó por correo certificado, dirigida a mí con una caligrafía pulcra y antigua. Venía del despacho de una notaría en Salamanca. Mi abuela materna, que falleció hace años, había dejado una cláusula especial en su testamento. Solo podía abrirse si una de sus nietas alcanzaba cierta posición de poder personal y profesional. No se trata de éxito económico ni social, se trata de conciencia. Leí en voz alta mientras la notaria me entregaba una pequeña llave envuelta en papel de seda. Me condujeron al sótano de la casa, a una habitación oculta detrás de una estantería. La llave abrió una caja fuerte empotrada en la pared. Dentro, encontré documentos antiguos, fotografías de mi abuela con mujeres poderosas de la época, políticas, científicas, artistas, y una carta dirigida a mí, solo a mí. Querida Lucía, si estás leyendo esto, es porque has pasado por fuego, porque aprendiste que no todas las batallas se libran con espadas, y no todas las victorias vienen con aplausos. Yo también fui la segunda, yo también fui la invisible. Esta casa, este terreno, esta historia, son tuyos ahora, no porque lo necesites, sino porque sabrás qué hacer con ello. No pude contener las lágrimas. Había vivido toda mi vida pensando que mi forma de ser era una anomalía, que mis silencios eran una falla, que mis logros eran ruidosos solo para mí. Pero allí, en esa carta, entendí que había una línea de mujeres como yo, mujeres que nunca fueron portada, pero que sostuvieron imperios enteros sin salir en la foto. Salí al jardín, al mismo donde Renata y yo jugábamos a escondernos. El sol caía entre los árboles viejos, y por primera vez me sentí parte de algo más grande. Volví a Madrid con una decisión clara: convertir esa propiedad en un espacio para mujeres como nosotras, un centro de mentoría, formación y estrategia para aquellas que lideran desde la sombra, sin nombres famosos, sin likes, pero con impacto real. La idea creció rápido. Contacté a antiguas colegas, recluté a mujeres que había visto ser olvidadas en salas de juntas, que lo habían dado todo por empresas que nunca pronunciaron sus nombres en los discursos de cierre de año. Llamé al proyecto La Segunda Luz, porque ser segunda no era menos, era ser soporte, base, fundamento. Renata vino a la inauguración, no como estrella, no como invitada de honor, sino como una más. ¿Te das cuenta de lo que has construido?, me dijo mientras caminábamos por el antiguo jardín, ahora convertido en un espacio de lectura. Sí, pero aún queda mucho. Nunca me imaginé que acabaríamos así, confesó. Yo tampoco, pero prefiero este final a todos los que escribí en mi cabeza durante años. Me abrazó. No fue un gesto grandioso, fue breve, humano, sincero. Gracias por no destruirme, aunque podías, me dijo al oído. Gracias por obligarme a reconstruirme, le respondí. Esa noche, mientras cerraba el centro, recibí una notificación en mi correo, una invitación formal. Lucía Gil Navarro ha sido nominada como una de las 50 mujeres que están cambiando la narrativa empresarial en Europa. Nos encantaría que compartieras tu historia. Miré la pantalla, respiré hondo y respondí: solo si me dejan contarla entera. Nunca pensé que hablar en público pudiera remover tanto. La gala se celebró en Bilbao, en un teatro antiguo que parecía hecho para historias que merecían eco. Las otras mujeres nominadas eran una mezcla de activistas, científicas, emprendedoras, y ahí estaba yo, con un nombre que hasta hace poco solo existía en notas de proyectos y correos internos. Lucía Gil Navarro, estratega, fundadora de La Segunda Luz. El evento estaba repleto. Las luces suaves, el murmullo del público, los flashes de las cámaras, todo parecía una escena robada de una película. Pero lo que más me impactó fue verla a ella, Renata, sentada en la cuarta fila, vestía de negro, sin maquillaje, sin cámara propia, solo con los ojos puestos en mí. Cuando llegó mi turno, subí al escenario con paso firme. No llevaba discurso preparado, solo una decisión: contar lo que nunca se había contado del todo. Buenas noches. No soy buena con los micrófonos, comencé, porque vengo de un lugar donde hablar demasiado era arriesgado, donde el silencio era mi refugio y la estrategia, mi forma de protegerme. Una pausa, un suspiro, el teatro en absoluto silencio. Toda mi vida fui la segunda hija, la segunda opción, la segunda en todo, y durante mucho tiempo pensé que eso era una maldición, hasta que me di cuenta que era mi fuerza. Conté sobre mamá, sobre Renata, sin nombres pero con verdad. Había dolor en cada frase, sí, pero también una ternura recién aprendida. Mi hermana y yo crecimos en una casa donde una era el corazón y la otra la cabeza, y nadie nos dijo que se puede ser ambas cosas. Tuvimos que descubrirlo solas, a golpes, a gritos callados,
a silencios eternos. Hablé de la segunda luz, de cómo el proyecto no era un monumento a mi dolor, sino un mapa para otras que caminan en la sombra. Cuando terminé, no hubo un aplauso inmediato, solo miradas, lágrimas, y entonces una mujer de la última fila se puso de pie y aplaudió. Una, luego otra, y otra, hasta que el teatro entero se llenó de ese sonido vibrante y envolvente. Al bajar del escenario, Renata me esperó. ¿Esa era toda la historia? La parte que me correspondía contar, asintió. Luego sacó algo de su bolso, una caja pequeña, de madera. Es del desván de la abuela. Lo encontré hace poco. Es para ti. La abrí. Un relicario. Dentro, 2 fotos. Una de nuestra abuela, joven, frente a una manifestación, y otra de nosotras, con los dedos llenos de pintura, riendo en el jardín. Quizás, dijo ella, aún podamos escribir la próxima parte juntas. No respondí. Solo apreté el relicario en la mano. Esa noche volvimos a Madrid en el mismo tren. No hablamos mucho. No hacía falta. Días después, papá nos escribió. Quería vernos. Decía que había leído sobre mí, que no entendía todo, pero quería aprender. Mamá estaba estable. No mejor, no peor, pero consciente. Empezaba a leer con dificultad. Recibía cartas, muchas, algunas de mujeres que hablaban de una hija como Lucía, que nunca supieron valorar. Una tarde, me pidió leerle en voz alta. Le leí mi manifiesto. Lloró. Esta vez, sin vergüenza. Nunca supe cómo quererte bien, dijo. Pero tú supiste querer incluso cuando no lo merecíamos. La abracé. Y entendí que algunas heridas no se cierran del todo, pero dejan de sangrar. Un mes después, recibí una oferta de una universidad en Sevilla para diseñar un curso sobre liderazgo invisible. Lo acepté. Cambié de ciudad, de ritmo, de rutina. Y una tarde cualquiera, mientras preparaba una clase, Renata me mandó una nota de voz. He estado pensando, ¿qué tal si hacemos un podcast? Una historia de 2 hermanas, una que quería aplausos, y otra que movía las luces del escenario. Sonreí. Quizás ahora sí, era hora de contar todo. Juntas. Dicen que el tiempo pone todo en su sitio. Yo no estoy tan segura. Creo que es uno mismo quien aprende a mirar las piezas desde otra perspectiva, con la distancia justa, con las emociones menos a flor de piel. A veces, el tiempo solo silencia lo que no supimos afrontar. Pero ahora, puedo hablar. Puedo contar cómo terminó todo. Renata no volvió a tener una agencia. Después de la investigación, se retiró del mundo corporativo por un tiempo. Viajó, escribió, desapareció de las redes. Reapareció meses después con algo que nadie esperaba. Un libro. Las formas del corazón. Historia de 2 hermanas. Era una mezcla de memorias y ficción, narrado desde su perspectiva, con pasajes que incluso me sorprendieron por su honestidad. Me retrataba con dureza, sí, pero también con una ternura que nunca había sabido que tenía para mí. El libro fue un éxito, no de ventas masivas, sino de impacto real. Lo usaron en talleres sobre relaciones familiares, sobre mujeres en competencia, sobre silencios que gritan. Fue invitada a hablar en universidades, pero ahora lo hacía sin maquillaje, sin luces, y por primera vez, sin necesidad de ser adorada. Vivía en Granada. Tenía un taller de escritura creativa para adolescentes. Me mandaba fotos a veces, gatos, tazas de té, frases garabateadas en cuadernos viejos. A veces me llamaba, otras no, y estaba bien así. Mamá se recuperó. Nunca volvió a ser la misma, pero quizás eso fue una bendición. Se volvió más suave, menos exigente. Empezó a escribir cartas a mujeres que admiraba. A veces las mandaba, a veces no. En una de ellas me confesó: te juzgué con el filtro de mis propias frustraciones. Pensé que amar a una hija que no necesitaba ser salvada me hacía innecesaria. Hoy la visito cada mes. Hablamos poco, pero nos miramos distinto. Papá tardó más. Tardó años en decirme que estaba orgulloso. Lo hizo una Navidad, mientras servíamos vino en silencio. Tú fuiste más valiente de lo que yo podría haber sido nunca, dijo sin levantar la vista. Eso fue todo. Pero bastó. Yo, Lucía, sigo en Sevilla. Enseño en la universidad, dirijo la segunda luz y escribo. No libros, manifiestos, ideas, estrategias para mujeres que aún piensan que tienen que hablar más fuerte para ser escuchadas. Les enseño a mirar el poder en lo que hacen cuando nadie las mira. Lanzamos el podcast con Renata. Se llamó Luz de Fondo. No fue viral, no hizo titulares, pero muchas mujeres nos escribieron. Hermanas, madres, hijas, agradecían que habláramos de todo lo que no se dice en voz alta. En uno de los episodios, Renata dijo algo que se me quedó grabado. Crecer al lado de alguien brillante puede doler, pero también puede enseñarte a ver el mundo desde otra luz. Lucía no fue mi sombra.
Fue mi espejo. Y yo solo necesitaba aprender a sostener mi propio reflejo. Lloré. En vivo. En grabación. No lo edité. Y por último, la Casa de Salamanca. La convertimos en residencia para mujeres en transición profesional. A veces, recibimos a quienes fueron despedidas sin explicación. A otras que volvieron al mundo laboral después de años criando. Algunas que escaparon del ruido y solo querían reconstruirse en silencio. El jardín, ese donde Renata y yo pintábamos los árboles con témperas robadas del colegio, ahora tiene una placa. Aquí, las invisibles se encuentran. Cada vez que camino por ese lugar, siento algo parecido a la paz. Y también una certeza. Sí, fui la segunda. Sí, estuve en la sombra. Pero fui yo quien eligió cuándo encender la luz, porque no todo trono es visible, y no todo imperio necesita un nombre para existir.